Eh, bueno, buenos días, estimados alumnos del curso de salud ocupacional, la materia ética. O- Hoy ha sido un día de entre la compilación de las mascotas. eh, eh, He dañado clases. Bueno, pero sigamos. Esta es la última parte del curso. En esta última parte de el curso, que debemos de terminar el 3 de diciembre, eh, esperemos que eh, vayan ustedes muy bien en todas sus materias, porque para mí es el semestre muy difícil también para ustedes. Vamos a hablar un poco en esta clase sobre los derechos humanos. Los derechos humanos fueron regidos a partir y conocidos más fuertemente a raíz de las grandes revoluciones francesas del siglo XVII y XVIII. Ahí podemos encontrar la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y si nos vamos a la edad más moderna, en 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Son las libertades, las facultades de obtener tus bienes primarios y básicos, todo lo que es la condición humana, lo que es la vida digna, sin distinción de sexo, edad, raza, religión, opinión política o de cualquier otra índole de origen, ya sea nacional o social, por posición económica, por nacimiento o cualquiera otra forma que excluya al ciudadano de los derechos humanos. Eh, Nosotros hemos visto que a lo largo de la historia, y si vemos en el siglo XX, han sido firmados muchos pactos, muchas convenciones de la discapacidad, desde las mujeres, etcétera, las formas de torturas y todo lo demás que han sido firmados y entraron en vigor y que muestran el reconocimiento por los estados, por las personas, por la sociedad, de identificarse con los derechos humanos. Los derechos humanos son irrevocables, inalienables, intransmisibles, irrenunciables, y además son para todos los seres humanos, o sea, todos los seres humanos que habitamos este planeta. Aquí no hay nada de un sistema de superioridad, ya sea basado en la casta, en la raza, en el pueblo, o en el grupo, o en la clase social, en la sangre azul, en la sangre roja, etcétera. No hay ningún tipo de exclusión en esta materia. Y lo vamos a ver en los estudios a través del esfuerzo que hicieron los hombres a lo largo de la historia. Hay unos que consideran los derechos positivos, como lo hemos visto y los conocemos: derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera, a la intimidad. Hay otros derechos negativos que pudieran ser entonces los casos de las torturas, el reconocimiento, por ejemplo, de abusos por parte del Estado y demás contra los ciudadanos. Hay un marco histórico de reconocimiento de los derechos humanos a través de y lo largo de la historia. Y lo hemos visto, los estudiosos dicen que los primeros que
tuvieron visiones sobre los mismos y hacían referencias sobre los mismos fue la carta de Madden en 1222 sobre las declaraciones fundacionales del Imperio de Mali. Posteriormente, los ingleses también estuvieron en su carta magna en 1215. Y de ahí nosotros hemos visto a lo largo de la historia el reconocimiento de todos los países, en lo que hoy se consideran los países en la evolución histórica. Hay una modernidad también en el occidente del estudio y de lo que implica y las facultades que se pueden exigir a lo largo no solamente de la historia, sino también de las legislaciones. Algunos antecedentes remotos señalan que el primero fue la declaración del rey persa de Ciro el Grande en la conquista de Babilonia el 539 a.C. y otros también las consideran que aparecen también y se destacan algunos en el código de Hammurabi. Entonces de ahí vinieron, como les dije anteriormente, los de Mali y los ingleses en la famosa mesa redonda contra los abusos el rey de la época. La clasificación, por ejemplo, de los griegos fue bien interesante porque ellos se dividían en tres grupos, en los ciudadanos, los metecos o extranjeros y los esclavos. Los ciudadanos eran los que reflejaban y tenían todos los derechos, igual que los romanos, igual que nosotros hoy en día. ¿Nosotros cómo nos llamamos? Ciudadanos. Gracias a ellos, a esa historia y a ese estudio y a esa organización que ellos tuvieron, no solamente política, sino también estructurada de acuerdo a su naturaleza y a sus conceptos. Los extranjeros tenían algunos derechos, los esclavos no tenían ningún derecho, y acuérdense que para esa época la esclavitud era algo natural. Y recuerden que aquí en América comenzó toda una guerra de sucesión en los Estados Unidos, y en América Latina 1800 y tanto comienza a abolirse la esclavitud. La búsqueda de la sociedad perfecta, de la justicia, etcétera, se expresa a través de un bien común y a través de las expresiones que son las leyes, que es lo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos nuestras leyes, la primera, que es nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y ahí son derivadas, como ustedes lo conocen, en las leyes, decretos, etcétera, que conceden derechos a la persona de toda índole, en beneficio del ser humano y en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, toda la consecución de ideas nuevas sobre los aspectos sobre las mujeres, sobre la discapacidad y otras. El cristianismo también jugó su papel importante. Después de la sociedad grecorromana, el cristianismo le dio un sentido más espiritual, porque él afirmó ahí el concepto de igualdad de hombres y mujeres, tanto para los ciudadanos del reino de Dios. Para ellos había un reino temporal, que era el reino de la tierra, y un reino de Dios, que se heredan en las religiones. Por eso nosotros vemos que la famosa frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ahí se escenifica la existencia de dos reinos, del reino temporal, terrenal, y del reino de espiritualidad. Entonces con eso se buscó también la igualdad y la solidaridad. Se confirman conceptos en todo lo que es el siglo XVI y el siglo XVII, o sea, los estudios de todos esos hombres
se manifiestan y en el mejoramiento de lo que se había concedido anteriormente. Por ejemplo, en lo que en Inglaterra el Bill of Rights, el habeas corpus en 1679 también en Inglaterra, donde tú no puedes, tú puedes interponer y hasta el día de hoy un habeas corpus porque si tú consideras que tu detención es ilegal. Eh, en el siglo XVII y siglo XVIII, los grandes pensadores como John Locke y Voltaire también presentan las nuevas nociones sobre los derechos fuera de lo religioso. Entonces ellos también, ellos son titulares también del estudio del conocimiento de los mismos. Las revoluciones burguesas y positivistas, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de Virginia, proclamada en 1776, toda la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Declaración del Hombre y del Ciudadano en 1789, son declaraciones fundamentadas en un derecho humano que se convierte en un derecho jurídico subjetivo y un derecho jurídico a favor de los hombres y de los ciudadanos del mundo. Miren que si nosotros podemos ver nuestra constitución recoge los mismos y fueron fuente de inspiración en las grandes revoluciones en América Latina por su independencia. Todo ese tipo de declaraciones buscando quitarse en ese entonces el yugo español. Eh, Hay demandas, nuevos conceptos ideológicos que ahora hemos experimentado, los beneficios, por ejemplo, del voto a la mujer, los beneficios de la sindicalización, los beneficios a la huelga, los beneficios del no trabajo infantil, del trabajo infantil y de las mujeres en lugares insalubres, etcétera. Entonces, todas esas luchas obradas por conseguir el derecho al trabajo, el derecho al salario, a la igualdad, se ven manifestadas también en este siglo. Las guerras también produjeron después todas las que organizaciones como las Naciones Unidas dieran sus declaraciones y que fueran firmadas y pactos de orden mundial. Hay unos que consideraban las diferentes corrientes, por ejemplo, la corriente naturalista, la corriente ius naturalista, que se basaba y se afirma que la existencia del derecho basado en el derecho natural. Todas concuerdan en que debe haber una juridicidad primero y después se fundamenta en el derecho positivo. O sea, el derecho positivo es la constitución que nosotros conocemos de nuestras leyes. Por ejemplo, en este país la constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos, etcétera. Entonces, esa es una constitución que iba fuera de los conceptos religiosos de aquella época, los conceptos naturalistas. Otros lo miran desde el punto de vista impositivista. En el impositivismo, ellos se consideran que el conjunto de normas jurídicas es lo que da el valor a estos derechos a través del derecho positivo de los países. O sea, se fundamentan en que lo mismo y en el reconocimiento de los ordenamientos jurídicos que deben de tener los distintos países para beneficio de los mismos. Muchos estudios también en este sentido a través de, si lo vemos
y un estudio más profundo a lo largo del mundo. Otros dicen que las tesis realistas sobre los derechos humanos lo que buscan es el requisito de cómo influyen, cuál es la efectividad de los derechos humanos por alcanzar ese estado a lo mejor de felicidad ideal que hablaba Aristóteles. Por ejemplo, en el plano político, en el plano económico, cuáles son las garantías, cuáles son las posiciones, cómo se disfruta de forma efectiva todas esas condiciones a favor de la población, señalan algunos autores. Otros también dicen que eh, en el utilitarismo tratan de sustentar los derechos humanos desde este punto de esta filosofía. O sea, se manejan los conceptos éticos y además los conceptos de felicidad eh, para el mayor número de personas de acuerdo a lo que se considera justo y lo injusto. Entonces, todos esos mecanismos también influyen, pues, en la constitución y el desarrollo de los derechos. Nosotros tenemos, por ejemplo, derecho a una excelente educación, nosotros tenemos derecho a una excelente salud, la cultura, etcétera. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esos estados de felicidad? Cuando usted abre la radio en la mañana, lo primero que usted escucha es la materia de salud. No tengo medicamento, no tengo atención médica, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos? Por ejemplo, la pandemia nos ha evidenciado claramente, nos ha bofeteado la cara diciendo y descubriendo nuestras propias realidades en esta materia. Así que tenemos que todavía que bregar mucho y luchar mucho por alcanzar los beneficios, los beneficios que tenemos como ciudadanos. Recuerden, somos ciudadanos. Aquí no hay ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase. Tengo linaje, vengo del imperio o no vengo del imperio. Entonces, ese es el ideal que se tiene. Y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Los derechos humanos también han sido importantes, como lo dije anteriormente, su inclusión en las normas constitucionales, que siempre coinciden con los mismos. Entonces es muy importante leer, yo les recomiendo que en algún momento hagan un repaso sobre la Constitución y vean que nuestra Constitución, los derechos que alcanzó en la Constitución de 1972. O sea, es una lucha continua por mejorar y por alcanzar y por mantener algunos de los aspectos de nuestra Constitución. Entonces, hay una clasificación generacional de los derechos humanos. No es que todos nacieron de forma espontánea. Los primeros derechos que fueron concebidos fueron los derechos civiles y los derechos políticos, vinculados a la defensa del principio de libertad, de la exigencia de que los poderes públicos tuvieran un límite ante la injerencia de la vida privada.
Entonces fueron los primeros derechos concebidos. Los derechos que se conocen como primera generación. Los derechos de segunda generación fueron los económicos, los sociales y los culturales, vinculados al principio de igualdad. Entonces, eso es importante. Hasta dónde puede lograr la intervención del Estado a través de estas prestaciones y cuáles son las contradicciones entre los derechos del ciudadano y el Estado. La tercera generación, conocida también por los años 1980, se vincula a la solidaridad y por los esfuerzos de alcanzar este conocimiento, como son todo lo que corresponde a los derechos ambientales y a los derechos de anteriormente ya venían caminando todo lo que eran los derechos del el trabajo. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integración física, todas esas que en un momento determinado se ven amenazados. A través de las Naciones Unidas y todo este tipo de organizaciones y la solidaridad también, el mundo ha ido buscando y ha ido firmando pactos y convenios que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 66, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en el 65, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la discapacidad en el 2006, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el 79, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes en el 84, la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en el 90, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. Por ejemplo, Panamá firmó esta convención. Miren, nosotros los logros y el reconocimiento que tenemos en esta materia internacional. Bueno, como ahora vivimos en el mundo de la tecnología, evidenciado en estos 2 últimos años, hay otras propuestas. Hay una propuesta mundial sobre el reconocimiento de la gama de los derechos digitales, que es importante, eso es muy importante. Entonces, hay estudios que se están haciendo sobre el reconocimiento del derecho a existir digitalmente, del derecho a la reputación digital, el derecho a la estigma digital, a la estima digital, el derecho a la libertad y responsabilidad digital, la privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato. Miren que nosotros tenemos una ley sobre la privacidad, el derecho al big replay, el derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica, a la update y al parche, el derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática, el derecho al testamento digital. Entonces, eso es muy importante. Se está estudiando mundialmente también para revisar y a lo mejor hacer también nuevos conceptos en materia de legislación. Y también hay propuestas relacionadas con, en el ramo de nosotros, con la bioética.
Entonces, eso también es importante. Eh, Esto no termina aquí. El estudio de los derechos no termina aquí. O sea, tiene que seguir, los hombres tienen que seguir estudiando y además de eso, de seguir los hombres estudiando, también tiene que haber el reconocimiento en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico, donde verdaderamente se va a determinar la efectividad del reconocimiento de estos nuevos derechos. Bueno, vamos a terminar aquí y nos estaremos viendo el próximo lunes.